Mire, voy a predicar algo que a mí me apasiona predicar. No todos los temas que yo predico me apasionan. Lo hago por obediencia, pero este sí me apasiona mucho, así que le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder hacerlo. Yo voy a hablar de la gracia de Dios que restaura. La gracia de Dios que restaura. ¿Cómo se llama? Si hay algo en lo que estamos en contra es en el legalismo. Si hay algo que odiamos y aborrecemos es el juicio, la condenación. Cuando un hermano cae, nosotros lo levantamos. Cuando un hermano cae, nosotros lo cubrimos, los defendemos, lo abrazamos, lo alimentamos, lo vestimos, oramos para que venga a esa persona la convicción del Espíritu Santo. Donde hay arrepentimiento, ahí está la presencia del Dios que restaura. El arrepentimiento es la actitud más poderosa del ser humano. Cuando un ser humano reconoce que ha cometido un error y va a Dios a pedir una nueva oportunidad y pide perdón, se arrepiente, Dios se manifiesta de una manera impresionante. Nuestro Dios es el Dios que restaura. Nuestro Dios es el Dios de nuevos comienzos, de nuevas oportunidades. A Dios no le interesa tu pasado y lo que hiciste tu pasado. A Dios le interesa mucho tu futuro porque Él es un Dios de amor y Él quiere que te vaya bien. Nosotros no condenamos, no juzgamos, no hacemos leña del árbol caído. That's disgusting. Dígame amén ahí rápido, dígame amén. Aquí no puede haber legalismo. Reprendo el diablo a todo legalismo aquí. No. Dios es el Dios de nuevos comienzos. Vamos a la Biblia, al Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Estos son personas que buscan ayuda. Estos son personas que reconocen que solo no pueden. Estos son personas que aceptan su condición. La aceptan, no la discuten, no la adornan, no la justifican. La aceptan. Me equivoqué, pequé, metí la pata, estoy mal, lo acepto, pero vengo a ti buscando ayuda. Personas con una actitud correcta donde Dios puede obrar. Donde Dios puede obrar. Personas que toman la iniciativa de venir a Él. Cuando usted se equivoca, usted va corriendo a Él. Usted no se va de la iglesia. Usted no sale corriendo de Él. Usted no esconde la Biblia. Cuando más equivocados estamos, es cuando más lo necesitamos. Y vienen con el corazón abierto, transparente, para que Dios lo transforme. No esconden. Las personas quebrantadas de corazón son sinceras. No esconden, no dan excusa. Es una actitud interna de rendirme. Me rindo a ti, Señor, me rindo. Sin argumento, me equivoqué, lo hice mal, me equivoqué sin argumento. Y aprecio la oportunidad que Dios me da, la atesoro la oportunidad que Dios me da. Y entiendo que Dios es un Padre de nuevos comienzos. Ustedes saben la parábola del hijo pródigo. Como el hijo pródigo fue, se alejó y malgastó toda la herencia del padre y quedó sin nada, comiendo con cerdo, y un día vino en sí, dice la Biblia que vino en sí. Ahí es cuando su corazón se quebrantó, ahí es cuando su espíritu fue constricto y vino en sí, vino corriendo al padre. ¿Qué hizo el padre? El padre no esperó que llegara a la casa, el padre salió corriendo por donde él venía y lo abrazó, lo levantó, lo vistió, él entró a la casa de la mano del padre. Él no fue un extraño, él siguió siendo su hijo. El padre se dio cuenta que él necesitaba una nueva oportunidad. Él vino quebrantado de corazón. Esos son personas que conocen el poder del arrepentimiento. El evangelio de Jesucristo es el mensaje de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay vida eterna. Si no hay arrepentimiento, no hay avivamiento. Si no hay arrepentimiento, no hay salvación.
Arrepentimiento. Me duele. O hay un peso en mí. Es la acción incorrecta. La acepto, arrepentimiento. Y reconozco ante Dios, admito el error, admito el pecado. Y quiero un cambio de giro. Quiero un cambio de dirección. Eso solo lo hace Jesús. Mohammed no lo hace. El Buda no lo hace. Ningún ídolo africano lo hace. El Papa no lo hace. Ningún hombre lo hace. Solo Jesús siempre tiene un nuevo comienzo para ti. Solo Él. Ahora, hay mucho que hablar aquí de lo que es un contrito de corazón. Porque habla de humildad. Un contrito de corazón deja el orgullo a un lado, deja la prepotencia a un lado, deja que la inteligencia que te cree, que tú te crees que te la sabe toda. Mira, el que más cree que sabe es el que menos sabe. Pero habla de humildad, de estar dispuesto, de ser sincero, de estar abierto. Dios puede sanar. Dios sana. Dios sana las consecuencias del pecado. Dios sana. Dios restaura. Que quede bien claro, tú que eres cristiano, ¿cuántos cristianos hay aquí? Tú tienes que ser un representante digno del Señor Jesús. Y nuestro Señor Jesús es el Dios de nuevos comienzos. En la Biblia vemos claramente cómo Él levanta al caído. Estamos en un pacto de gracia. No estamos bajo la ley. Estamos en un pacto de gracia. En el momento que la sangre de Dios encarnado fue derramada en esa cruz, se estableció algo diferente, algo nuevo que el cielo y la tierra y debajo de la tierra honra. Y es un pacto de gracia. En Jesús está la gracia. La gracia es cuando tú no mereces nada, pero Dios te lo da. La gracia es cuando de verdad tú mereces lo peor, pero Dios dice: no, yo no le voy a dar lo peor, yo le voy a dar una nueva oportunidad. En la gracia hay poder. La gracia es verbo. La gracia es verbo. En la gracia hay una habilidad, hay un poder. Hay un poder para que tú puedas hacer lo que Él te pide que tú hagas. Para que puedas mantener el rumbo. Gracias al poder de Dios para perseverar. La licencia para volverte a levantar es la gracia. Es la seguridad que Dios otorga. Es como una póliza de seguro, una seguridad que Dios otorga, que mira, si te equivocas, tranquilo, yo estoy aquí para ti. Mira, si metiste la pata, tranquilo, si tú te arrepientes, yo estoy aquí para ti. Quiero aclarar que la gracia no es una licencia para pecar. Eso es una desgracia, eso es una desgracia, es una gracia. Es un listo. Déjame decir una cosa, todos estos listos espirituales se van para el infierno. Sí, porque yo voy al lugar y se vienen los listos espirituales. Yo digo: mira, tú no has nacido de nuevo. Porque si tú has nacido de nuevo, tú dejas la bobería de ser un listo espiritual y estar inventando doctrinas raras. La gracia no es licencia para pecar. La gracia es el poder de Dios para perseverar, para volverte a levantar. Él sigue a tu lado. Dios sigue a tu lado. Dile al vecino que está al lado: Dios sigue a tu lado. Nuestro Dios no descarta. Gracia es lo opuesto al juicio. El juicio. Reprendo el diablo del juicio. No soporto el juicio, ni la condenación, no la soporto. Eso constricta al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios fluye, habita y vive en la gracia. Es por la gracia que el Padre lo envió a ti y a mí. Si no es por la gracia, no lo hubiese enviado. Es lo opuesto al juicio, a la condenación. Quiero que estudiemos la caída del apóstol Pedro. Quiero que estudiemos esto. Esta parte me fascina. Lo escribí en mi libro. Quiero regalar este libro. ¿Quién nos visita hoy aquí? Yo vi una manita. Tú, ven, te lo regalo a ti. Ella levantó la mano primero. Hay un capítulo entero que yo dediqué a esto que le voy a enseñar ahora. Mira, ¿me lo prometes que lo vas a leer? Ok.
Gracias, bienvenida. Dios te bendiga a ti también. Ok, vamos a estudiar la caída de un gran hombre de Dios. ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? ¿Cuántos conocen al apóstol Pedro? Bueno, el apóstol Pedro, donde comenzó, el primero que predicó bajo la unción del Espíritu Santo, se convirtieron 3,000, ahí comenzó la iglesia, en Jerusalén, no en Roma, en Jerusalén. Vamos a estudiar la caída del apóstol Pedro. Vaya conmigo a Lucas, capítulo 22, versículo 31. Todos somos Pedro, todos somos Pedro. Si le pasó a Pedro, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Todos somos Pedro. Aquí nadie es mejor que Pedro. Todos estamos con Pedro. All right. So, mira lo que pasó. Lucas capítulo 22 versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dice: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Mira, el Señor le está advirtiendo que va a venir un error. El Señor todo lo sabe. Jesús todo lo sabe. Cuando el Señor llamó a Pedro, él sabía que esto iba a pasar. Jesús, desde que te salvó, antes de salvarte y antes de ungirte y antes de enviarte, él ya sabía todas las metidas de pata que yo y tú íbamos a meter. Ella lo sabía. Nada le toma por sorpresa a nuestro Dios, porque nuestro Dios ya conoce tu futuro. Entonces él conoce tu pasado, tu presente y tu futuro. Pedro le está prometiendo fidelidad. Le está diciendo: Señor Jesús, yo te amo, yo hasta la muerte contigo. Y era de corazón, lo decía de corazón, no eran palabras de la boca para afuera. Pedro se lo creía. Eventualmente así mismo fue. Eventualmente así sucedió. Pedro muere como mártir, tal como se lo prometió a Jesús, así lo hizo. Él le dijo: no, yo voy a estar contigo en la cárcel, yo voy a estar contigo aunque me cueste la vida. Así pasó. Pedro murió como mártir. Pero eso sucedió años después. Aún no había llegado a ese nivel de madurez. Aún no había llegado a ese nivel de convicción. Pero Jesús sabía también que ese día llegaría. Jesús sabía que Pedro lo iba a hacer. Pero Jesús le avisó a Pedro que lo que iba a suceder. Y le dijo: Pedro, en las próximas horas, le profetizó lo que iba a suceder, que Pedro lo iba a negar. Habló del gallo, que si el gallo cantó 3 veces, que 3 veces lo negó Pedro. Hasta el mismo Pedro no lo podía creer, pero Jesús es perfecto. Jesús nunca se equivoca. Aunque tú no te lo creas, si Jesús te lo dijo, te va a suceder. No, aunque tú no te lo creas, porque hay muchos de ustedes que Dios le está hablando de hacer cosas y ustedes dicen: no, yo no sirvo para eso, no, yo no puedo hacer eso, no, hay muchos de ustedes que el Señor le está diciendo: usted va a ser un gran predicador, y ustedes dicen: no, yo no sé predicar. Tú no tienes que saber nada para que Dios te diga que lo haga. Dios no te dice que tú hagas algo porque tú sabes mucho. Dios te dice que tú hagas algo porque cuando lo dice, dentro de ti sucede. Entonces, hasta el mismo Pedro no lo podía creer, pero Jesús es tan perfecto, Él nunca miente. Lo que el Señor dice, así pasa. A medida que crecemos en la relación con Dios, en servirle a Dios, en los tratos de Dios, nos vamos poniendo más fuertes. Pedro llevaba 3 años y medio con él. 3 años y medio con él. Aún Pedro no era el templo del Espíritu de Dios. Aún no era el templo del Espíritu de Dios. Pedro fue lleno del Espíritu de Dios el día de Pentecostés. Aún no había sucedido. Todo tiene su tiempo. Los tratos de Dios para formarnos toman tiempo.
Los tratos de Dios para formarnos toman experiencias y procesos. Tú no vas a ser el mismo mañana. Hoy a lo mejor tú le tienes miedo a un ratón, mañana te lo come. Cuando hay hambre hay que comerse lo que sea, gloria a Dios por eso. ¿Cuántos son misioneros acá? Los misioneros comemos lo que sea. Nos tapamos la nariz así, no los comemos, pero no comemos. Entonces, el Señor no nos abandona jamás durante el proceso. Pedro lo negó. Ahora, para un hombre en la cultura y en la época de Pedro, negar a alguien que él prometió ser fiel es un gran acto de cobardía, de bochorno. De bochorno. Cuando Pedro lo niega, Pedro perdió toda su autoestima. Pedro perdió toda su reputación. Pedro perdió la inspiración que él tenía para servirle. Pedro se defraudó de él mismo. Pedro cayó. Pedro cayó. Pedro abandonó el llamado. Pero el Señor no nos abandona. El Señor está con nosotros en el proceso. Aunque tú te abandones a ti mismo, el Señor no te abandona a ti jamás. Pero Él usa todo lo que te suceda para bien. Él usa todo lo que te suceda. Aquello que te duele, Dios lo está usando. Aquello que te quita el sueño, Dios lo está usando. Aquello que te defraudó, Dios lo está usando. Aquello que tú mismo te ves al espejo y tú dices, la verdad que metí la pata, aún eso Dios lo está usando, porque Dios no te abandona en el proceso, y todo lo que venga a tu vida Él lo usará para tu bien, porque así es Dios. Vamos a Marcos capítulo 14. Estamos hablando de la caída. Esa fue la caída de Pedro. Pedro cayó, lo negó. Right? Se sintió mal, se sintió avergonzado, se sintió no digno, abandonó el ministerio, lo abandonó. Pero mira lo que pasó en Marcos capítulo 14, versículo 66. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Alabado sea Dios. El sumo sacerdote y el diablo, prefiero el diablo. Dame el diablo mejor, dame el diablo. Dame el diablo ante el sumo sacerdote. Reprendo el sumo sacerdote. Vino la criada del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro que se calentaba, lo miró y le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. ¿Quién le preguntó? Una entrometida, chismosa, bretera, llena de Satanás. ¿Quién le preguntó? El patio era un pasillo en el templo donde había comunidad. Había frío. En el patio ponían como unos barriles con fuego, con leña con fuego. Y hacían comunidad, caminaban, pero se ponían a hablar. Y entonces ponían los barriles con ese fuego, y como había mucho frío, se ponían alrededor del fuego a calentar sus manos, a calentar su cuerpo. Pedro está ahí. Vino la criada del sumo sacerdote y lo miró y lo empezó a juzgar, lo empezó a condenar. Es lo opuesto de la gracia, lo opuesto de la gracia. Tú también estabas con Jesús el Nazareno, mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada volvió otra vez, la chismosa del diablo esta volvió otra vez. Comenzó a decir a los que estaban allí. Primero se lo dijo a él y después se lo dijo a todo el mundo. Aquí está la descripción del demonio de chisme, que se mete en lo que no le importa, que empieza a dar opinión y empieza a regar el veneno. Reprendo el diablo de esta mujer, alabado sea Dios. Y mira, vino otra vez y comenzó a decírselo a todo el mundo. Este es de ellos, pero él lo negó otra vez. Se lo negó a ella y ahora se lo está negando a todo el grupo que ella está diciendo. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo.
y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Fíjate, voy a hacer un paréntesis aquí. Tú tienes que tener cuidado con la gente que te rodea. Porque lo malo se pega. Lo bueno se pega, pero lo malo se pega más rápido. Se pega. Entonces, vino esta con el espíritu de su empleador. Ella trabajaba en la casa del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era la autoridad del sistema religioso hebreo que operan bajo el espíritu de anticristo. By the way, el mismo demonio todavía está allá en el templo. Nadie dice nada ahí, tú sabes. El mismo diablo todavía está ahí. Y mira, ella como estaba al lado de él, se le pegó. Tú tienes que tener cuidado con la gente que te rodea. Tú tienes que ser sabio y sabia y escoger la gente que va a ser influencia. Tú no tienes que estar en todos los patios. Tú tienes que escoger el patio donde tú vas a ir a estar. Entonces él comenzó a maldecir. Pedro se molestó. Y comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Ahí lo negó otra vez. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de esas palabras que Jesús decía: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Lo negó 3, cantó 2. Y pensando en esto, lloraba. Pensando en lo que hizo, lloraba. Él se sintió fracasado. El patio era el lugar en el templo donde se hacía comunidad. Había un fuego. Pedro fue a calentarse a ese fuego. Era un área común. En este caso había un fuego donde se calentaba del frío del invierno. Pedro estaba en el lugar incorrecto, calentándose en el fuego incorrecto. Tome nota aquí ahora, bien importante esto. Usted sabe si el fuego es bueno o es malo de acuerdo a la gente que está alrededor de ese fuego. No todo fuego es bueno. Usted sabe si ese fuego es bueno o si ese fuego es malo de acuerdo a la gente que está alrededor de ese fuego. Por eso usted no puede estar con la moda espiritual de ahora, que se levantó aquel con una doctrina, que se levantó el otro con otra doctrina, que se levantó un apóstol con una doctrina o un profeta con alguna estupidez profética. Usted tiene que estar pendiente quién está alrededor de ese fuego. Y si los frutos de esas personas no van de acuerdo a la palabra, ese fuego no sirve. ¿Hay alguien? Dígame amén ahí. Este fuego estaba en las manos de chismosos, juzgadores, hijos del diablo, que representaban un espíritu religioso sucio. Usted no se puede meter en cualquier lugar. Usted tiene que ser selectivo. No todo el que dice Señor, Señor ha tenido intimidad con el Señor, pero estaba en el lugar incorrecto, calentándose en el fuego incorrecto, rodeadas de personas incorrectas. No todo fuego te conviene. De acuerdo a las personas que están alrededor de ese fuego, tú sabrás si ese fuego es peligroso o no. La criada del sumo sacerdote, una vez más vemos que como tú serás de acuerdo con la gente que te rodea. Esta criada tenía el mismo espíritu de su jefe, de juzgar, de condenar, de despreciar lo que es de Jesús. Ese espíritu religioso mata, mata a Jesús. Ella fue y lo dijo a los demás. Era chismosa y persistente. Los chismosos son bien persistentes, hermano. Si hay trofeo de persistencia, se lo gana en primer lugar todos los chismosos. Todas las medallas de persistencia los chismosos, porque el chismoso está chismea. Nadie dice nada, pero denle un aplauso a Dios. Mira, comenzó una, pero se multiplicó. El juicio y la condenación se multiplicó. Yo quiero decirte algo, escúchame bien claro. Donde hay juicio y condenación, el Espíritu de Dios se aleja.
El Espíritu de Dios no habita en fuegos donde hay juicio y condenación. El Espíritu de Dios fluye como Dios donde está fluyendo la gracia del Señor Jesucristo. Cuidado con quien tú te rodeas. Yo tengo que tener mucho cuidado con quien me rodeo, mucho. Prefiero no rodearme con más nadie. Ya conozco mucha gente, no tengo que conocer más nadie nuevo. Ese lugar no era para Pedro, ese fuego no era para Pedro. Era una influencia religiosa. En ese lugar no estaba la gracia de Dios. Y donde no está la gracia, no está el Espíritu de Dios. Donde no está la gracia, no hay restauración. Donde no está la gracia, no hay nuevos comienzos. Pedro no era un traidor. Pedro no era un cobarde. Pedro era un discípulo que amaba a Jesús. Pero en el fuego extraño y la influencia incorrecta lo llevó a caer. Pedro lo negó 3 veces. Pero ahora viene la parte buena. Me quedan 4 minutos. Eso tiene que venir el domingo. Vamos a Juan, capítulo 21, versículo 4. Ahora, yo quiero que esto quede impregnado en ti. A ver cómo me sale, como el Señor lo dice, de tal manera que tú quedes preñado de esto. Because this is the heart of Jesus. Esta es la expresión de Jesús a su máxima manifestación. A su máxima manifestación. Aquí está el Señor resucitado, en cuerpo glorificado. Ya la tumba estaba vacía. Ya la había vencido la muerte. Ya estaba activo la gracia. Jesús activa la gracia. La religión no activa nada. La religión activa a todos los diablos. Pero Jesús activó la gracia. Y la gracia sigue activa hasta que Él regrese por su iglesia una segunda vez. Mira, cuando ya iba amaneciendo, tempranito en la mañana, se presentó Jesús en la playa. Este es el corazón de Él. Él lo está haciendo intencionalmente. Él se presentó en ese lugar, en el lugar correcto, se presentó en la playa. Gloria a Dios por la playa. ¿Cuánto le gusta la playa? Se presentó en la playa, all right, tempranito en la mañana, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Claro, no sabían porque ellos estaban mar adentro pescando y habían tenido un día de fracaso. Había sido un fracaso. No habían cogido ni un pescadito. Y ellos estaban de regreso y Jesús se presenta en la playa y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Mira el Señor, todo intencional. Todo intencional. Él llegó a la playa porque Pedro estaba en esa playa. Él fue ahí por Pedro. Él sabía que Pedro había abandonado el ministerio y volvió a su negocio. Pedro tenía un negocio de familia de pesca en el mar de Galilea. En la época de Jesús esa era la industria número 1. Pedro tenía ese negocio. Muchos de los otros apóstoles trabajaban para Pedro. Y Pedro se sentía que abandonó el ministerio porque se sintió fracasado y ahora está en su negocio viendo la escasez, viendo el fracaso. Yo estoy seguro, Pedro, esto soy yo hablando, no lo dice la Biblia, esto me pasa porque yo lo negué y como yo lo negué, mira, no tengo nada en mi negocio, estoy en bancarrota ahora porque yo lo negué. Pedro juzgándose, porque yo lo negué, porque yo lo abandoné, ni un pescadito, ni un solo pescadito, mi negocio va mal, voy para... Pedro, ya lo estoy perdiendo todo. Y el Señor viene y da una instrucción. Cuando ellos obedecen la instrucción, dice que una gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es Juan, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa,
porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Mira, esto es tan poderoso. ¿Cuántos son empresarios acá? Jamás pongas primero la abundancia que Dios te dé. Pedro no fue y se quedó con las redes llenas de peces. Dijo, no, hoy es el día, deja que llegue el distribuidor, voy a vender todos estos peces. Probablemente nadie pescó, ni yo pesqué, nadie pescó, ahora yo pesqué, no, lo voy a subir el precio, voy a ganar mucho dinero. Pedro no se abrazó a la cantidad de peces. Pedro abandonó los peces, los dejó en el barco y se lanzó al agua y fue pos Jesús. Siempre pon a Jesús primero. En tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio, con tu dinero, en tu empresa, en tu cuerpo, en todo. Jesús tiene que estar en primer lugar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino que como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas. ¿Vieron qué? ¿Dónde fue que Pedro se metió en el patio qué? Con un fuego, ¿no? Ahora hay otro fuego. Este fuego lo puso Jesús. Aquel fuego lo pusieron los empleados del templo. Los que su jefe era el sumo sacerdote. Este fuego lo puso Jesucristo resucitado. Pedro llega allí y de momento ve ese fuego. Y lo primero que le recuerda al fuego fue su fracaso como apóstol, como ministro. Vieron brasas puestas y arriba un pez arriba de ellos y pan. By the way, este pez no era de los que habían pescado. Este pez lo trajo Jesús. Este pan lo trajo Jesús. Este pez lo trajo Jesús. Estas brasas las puso Jesús. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Jesús preparando la atmósfera correcta, rodeado de las personas correctas, en el lugar donde estaba Pedro. Porque el Señor no espera que tú estés bien listo, bien lindo y bien perfumado para restaurarte. Él va donde tú estás para restaurarte. Él no espera que se te pare la depresión. Él te restaura en medio de la depresión. Él no espera que tú pares de llorar. En medio de tus lágrimas Él se manifiesta y te restaura. Tú vienes a Jesús tal como tú eres, que el Señor te quiere tal como tú eres, y tal como tú eres te hace nuevo. ¿Ok? Pero habían brasas puestas y un pez encima y el fuego correcto que Jesús había preparado. Y ahí está manifestando el poder de su gracia. Esto sucedió en medio de un milagro en la empresa de Pedro. Dios dio una instrucción, ellos obedecieron, vino la abundancia. Escúchame bien, la obediencia a Dios siempre te lleva a más. Está bien bueno para un Twitter. La obediencia a Dios siempre te lleva a más. ¿Qué es lo que te lleva a más? La obediencia a los principios bíblicos te lleva a más. La obediencia a la palabra de Dios te lleva a más. La obediencia a la voluntad de Dios para tu vida te lleva a más. La obediencia a lo que Dios te pide te lleva más. Pedro estaba en el lugar correcto, rodeado de gente buena, rodeado de otros discípulos. Rodéate de gente que son discípulos de Jesús, que comparten tu fe,
que aman al Señor, que sirven al Señor, que han aprendido a poner a Dios primero. Mujer que está aquí, rodéate de otras mujeres que honran la Biblia, que hacen las cosas a la manera de la Biblia, que tienen un tiempo de oración, que aman al Señor, que sirven al Señor. Rodéate de gente correcta. Jesús trajo el pez, Jesús trajo el pan. Pedro trajo el corazón correcto. Dice que vino la ropa y se lanzó al mar. Fue el primero en correr hacia Jesús. No le dio importancia a la abundancia. No le dio importancia a lo que estaba sucediendo en su negocio. Pedro siempre amó a Jesús. Pedro nunca dejó de amar a Jesús. Hay errores que tú y yo vamos a cometer que tienen que ver porque no tenemos la madurez. Y ese error nos hará maduro. Ese error nos hará maduro. Esa caída nos hará maduro. A veces, tú sabes, a veces Dios te manda un novio bien bueno. Las mujeres, díganme amén ahí. Pero tú no lo tratas bien. Tú no lo tratas bien, te pones a tratarlo mal, te pones a pelear por todo. Las mujeres no dicen nada. El novio te dice a las 8 y son las 10 de la noche y todavía tú estás pintándote el labio abajo. Nadie dice nada allí, tú sabes. Y tú lo tratas mal, tú te pones a pelear por cualquier cosa y lo pierdes. Entonces viene el lamento, viene el llanto, viene la tristeza. Pero lo que pasa es que ese novio era bueno, pero ese no era el mejor para ti. El mejor para ti vino después del bueno, para que tú aprendas a apreciar el mejor para ti, porque aprendiste de... Ahora, si yo les digo de carteras y zapatos, me gritan y me aplauden, pero... Pedro cometió el error de negarlo, pero no era su corazón. Su corazón fue sincero para Dios siempre. Lo que no tenía la madurez ni la convicción para delante de la cara del sumo sacerdote decirle, sí, ese es mi Señor, mi Salvador, el Dios encarnado, el Mesías de Israel. Pero después sí la tuvo. Después lo tuvo. Después vemos el ministerio de Pedro con un atrevimiento impresionante y Pedro muere como mártir. Tal como se lo dijo el Señor, lo cumplió después. Todos estamos en un proceso. En ese proceso van a haber errores que nosotros cometemos y van a haber procesos que Dios permite. Pero tú tienes que confiar en Dios, que Dios no te va a abandonar, que Dios te va a levantar, que Dios te va a restaurar. Que Dios te va a colocar en un lugar superior del que caíste.